buscan descanso, ojos atentos que velan llorando, pero somos su pueblo, sacerdocio real, revestidos en su poder y amor, y el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, y de su paz recibirá su bendición. Vidas desiertas que esperan su siembra, vasos de barro que acercan su gloria, pero somos su pueblo, sacerdocio real, revestidos en su poder y amor, y el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, y de su paz recibirá su bendición. Manos abiertas. Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Estad siempre gozosos. La palabra de Dios nos dice en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Y en 1 Tesalonicenses 5:16 nos dice, estad siempre gozosos. ¿Es posible que los cristianos estemos siempre gozosos en todos los momentos de nuestra vida, en los buenos y en los malos? La Biblia nos pide que tengamos en todo tiempo y circunstancia el gozo del Señor.
Pero los creyentes sabemos que en los momentos difíciles de la vida nos sentimos tristes y apesadumbrados, cuando no agobiados y angustiados por los distintos problemas o adversidades por los que pasamos. ¿Qué explicación nos da la palabra de Dios a la contradicción existente entre la conducta ideal que el Señor nos propone en su enseñanza divina y la realidad de nuestra frágil y triste experiencia humana? Veamos en primer lugar que la salvación trae el gozo de Dios. La salvación de la que habla la Biblia, la palabra de Dios, produce gozo y felicidad en aquellos que la poseen de verdad. Quiero pedirles que presten atención a esto último que he dicho, a aquellos que la poseen de verdad. Los auténticos redimidos y justificados de sus pecados tienen el gozo eterno de Dios. Dice Isaías 35:10 que los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Y dice el Salmo 68, versículo 3, que los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Estos son dos textos entre los muchos que hay, que nos dice que los salvos, los redimidos, son personas que han recibido el gozo de Dios. La salvación comporta gozo. Los auténticos redimidos y justificados tienen el gozo de la salvación. Y este gozo lo produce la obra de Jesucristo en ellos. Y también las palabras del Señor Jesús, las palabras del Señor que son de consuelo, de exhortación, de enseñanza, que son palabras vivas. Dice Lucas 2:10 al 11, que el ángel dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor. La buena nueva de que Cristo es el Señor, es el Salvador, es una nueva de gran gozo. Es una noticia de gran gozo. Y dice Juan 15:11, estas cosas os he hablado, dijo Jesús, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. En definitiva, los cristianos, los salvos, los redimidos, tienen gozo. Y este gozo se produce por la presencia del Espíritu Santo en ellos, que les da vida, paz y fe. Dice Hechos 2:28, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. La vida de Dios es presencia de Dios. Y esta presencia de Dios en una persona produce gozo. Dice Romanos 15:13, que el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Una vez más, estos textos confirman lo que venimos diciendo. La salvación, el camino de vida, es gozo. La presencia de Dios en la vida de una persona es gozo. El Espíritu Santo llena de gozo y de paz a través de la fe, a través de la esperanza en Jesucristo. Por tanto, los salvos en su vida presente
tienen gozo. Pero además, a los salvos les espera un gozo futuro, un gozo aún mayor, cuando un día moren eternamente con Dios. Cuando un día partan para estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. El cristiano vive la salvación cada día hasta aquel día final que Dios solo sabe cuándo será, en que se produzca el encuentro entre el creyente y su Señor. Y ese día será de mayor gozo. Dice Hechos 20:24, de ninguna cosa hago caso, dice el apóstol Pablo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Pablo habla de su salvación como de una carrera que espera acabar con gozo porque en la meta se encuentra el Señor esperándole. Al gozo presente en la vida de un cristiano se le añade el gozo futuro o venidero de estar con el Señor. Dice Mateo 25:23 que el Señor de la parábola le dijo al siervo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Por tanto, hay un gozo presente que ya tenemos los cristianos, el gozo de la salvación, y un gozo que nos espera cuando estemos con el Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Se refiere a la presencia gloriosa, maravillosa del Señor con nosotros, junto a nosotros, en sus moradas eternas. El gozo final junto al Señor será la plenitud eterna de la felicidad para los cristianos. Dice el Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Junto a Dios, en su presencia, hay plenitud de gozo. Si los creyentes sentimos el gozo de Dios en la vida, cuando estemos con Él, allí será un gozo pleno, una delicia permanente para siempre. Dice el Salmo 43, versículo 4, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré. Cuando entremos a la presencia de Dios, allí será una fiesta junto a Él. Será un gozo permanente, un gozo para siempre con Él. Porque junto al Señor no habrá tristeza, ni llanto, ni dolor. No habrá nada de eso que en la vida nos entristece, nos agobia. Dice Apocalipsis 21, 2 al 4. Yo, Juan, vi la santa ciudad de Dios y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Junto al Señor solo espera felicidad para los creyentes. Por tanto, la salvación produce felicidad, gozo en esta vida presente, y la salvación hace que nos espere más felicidad todavía junto al Señor un día cuando estemos con Él. Ahora bien, el gozo de la salvación no impide que padezcamos situaciones puntuales de tristeza en esta vida, terrena, presente, temporal. El cristiano tiene momentos de tristeza, de angustia y de dolor, según la Biblia.
y, como sabéis, también según nuestra propia experiencia, como decíamos al principio. Estos momentos son como la lluvia en días de sol. La tristeza en el cristiano no quita el gozo de la salvación, sino que convive temporalmente con él. En Mateo 5:4 se habla de bienaventurados los que lloran. Aquí está la doble forma de experimentar la vida de los creyentes, de los cristianos. Bienaventurados, felices, los que lloran. Somos felices y a veces lloramos, porque ellos recibirán consolación. Y en Romanos 12:15 se dice, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Por tanto, los cristianos tenemos momentos de gozo, de gran gozo, y tenemos que gozarnos con otros que se gozan por la gracia y la misericordia de Dios. Pero también tenemos momentos de llorar. Y dice el texto, llorad con los que lloran. Una vez somos nosotros los que lloramos y otras veces son los otros los que lloran. En cualquier caso, el Señor nos llama a llorar con ellos. Por tanto, estos dos textos, como muestra, hablan de que la vida de los cristianos es una vida en la que hay gozo, pero también hay llanto, tristeza. Pero no olvidéis, nunca, estamos diciendo, nunca, la tristeza anula o quita el gozo. El Hijo de Dios nunca tiene el miedo y la tristeza absoluta, que es la que haría desaparecer el gozo. La tristeza del creyente es una tristeza distinta a la que tiene aquel que no tiene esperanza. En Mateo 28, 1 al 2, 5 y 7 al 8, se dice que al amanecer vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y un ángel del Señor removió la piedra y dijo a las mujeres, no temáis, sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Id y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Ellas, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Este texto es un ejemplo de lo que venimos diciendo. Aquí nos encontramos a dos creyentes, a dos mujeres creyentes, que fueron a la tumba después de la muerte de Jesús, y a la tumba de Jesús, y dice el texto que se llenaron de temor, de miedo, porque un ángel había removido la piedra. Y el ángel les dijo, no temáis. Tenían miedo. Es decir, tenían un sentimiento negativo, el miedo. Como puede serlo la angustia, como puede serlo la tristeza, como puede ser negativo, pues, cualquier otro sentimiento que nos haga, pues, pasar por malos momentos. Aquellas mujeres tenían, por tanto, un momento de tristeza, de situaciones que les traían dolor en su vida, como era la pérdida del maestro, su posterior enterramiento y ahora no encontrar el cadáver. Todo esto hacía que ellas tuvieran miedo, temor, porque no entendían lo que había sucedido. Pero cuando el ángel les explica a las mujeres que el crucificado ha resucitado de los muertos, cuando les dice, no temáis, sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, id y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, ellas, con temor y gran gozo, ambas cosas, fueron corriendo a dar las nuevas
a sus discípulos. Mirad, en un creyente se puede dar temor y gozo al mismo tiempo. Un creyente puede sentir tristeza por algún problema, por alguna cosa que sucede que no entiende, que le preocupa, que le inquieta, como estas mujeres, por la muerte de Jesucristo. Pueden sentir los creyentes temor y gozo, tristeza y gozo, angustia y gozo. Los creyentes, a pesar del gozo recibido en la salvación, pueden tener momentos de dificultad, de tristeza, de dolor. Pero Dios tiene previsto esto. Dios tiene previsto que las adversidades de esta vida, que nos tienen que suceder, que nos tienen que acontecer, sí o sí, nunca van a quitarnos el gozo. Dios lo tiene previsto. Él ha dicho en su palabra, Jesús ha dicho en su palabra, que el gozo recibido nunca desaparecerá de nosotros, nunca será quitado de nosotros. Que podremos pasar por situaciones de dificultad, sí, pero que éstas nunca quitarán el gozo de la salvación de los redimidos. Dios tiene previsto que las adversidades de esta vida nunca quiten el gozo a sus hijos. Las adversidades son para los justos como los dolores de parto, que traen después felicidad. Dice Juan 16, 20 al 22, vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, por tanto, el texto está hablando de que los creyentes, los que han recibido el gozo de la salvación, van a pasar por situaciones, por momentos de tristeza. Pero aunque vosotros estéis tristes, dice Jesús, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Por tanto, este texto es muy, muy interesante, porque de nuevo nos habla del gozo recibido por los cristianos y nos habla de las situaciones de la vida que pueden provocar en nosotros tristeza. Y el texto nos dice que esas situaciones nos alcanzarán y provocarán tristeza, y que el mundo se alegrará de nuestra tristeza. Pero también el Señor nos dice que nuestra tristeza será como el parto de una mujer. El parto en el cual se padece angustia, dolor, pero después trae bendición y felicidad. Trae de nuevo gozo. Es por ello que un verdadero cristiano, en el cual se encuentra el gozo de Dios, el gozo no desaparece durante la prueba. Un cristiano puede experimentar adversidades, pruebas, dificultades, pero el Señor está diciendo que en esa situación difícil, el cristiano no perderá el gozo. En 2 Corintios 7, 4, Pablo dice, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Esto solo lo puede decir un creyente verdadero. Un creyente verdadero no es una especie de Superman
que siempre se encuentra bien, que siempre tiene buen ánimo, que siempre está seguro, que siempre es feliz al máximo. No, un cristiano tiene la mayor de las felicidades que una persona puede tener, la salvación, y tiene el mayor de los gozos que alguien puede tener, el gozo de la salvación. Pero un cristiano sufre, se apena, se entristece por las desgracias, por las fatalidades, por las adversidades, por las personas que nos desaniman o desalientan, por los sucesos que acontecen en la vida, tristes, adversos. Un cristiano no es de piedra, no es una persona sin sentimientos, que no padece, que no sufre. Me preocupa cuando hay cristianos que siempre dicen que todo va bien, todo va bien. Siempre le preguntas a lo largo de toda su vida, ¿cómo va la cosa? Todo bien, perfecto, perfecto. Siempre todo perfecto. Me preocupa porque quizás esas personas tienen algún problema de falta de sentimientos. O quizás no suelen padecer los problemas que suceden, ocurren a su alrededor. Un cristiano tiene un gozo grande por la salvación, pero un cristiano también padece tristeza, angustia, pena por las cosas malas o negativas que acontecen a su alrededor. La diferencia entre un cristiano y un no cristiano es que el cristiano sabe que la tristeza es un instrumento de santidad de parte de Dios. Es como la mujer que sabe que el parto es el medio por el cual se da a luz a una criatura. Por tanto, una mujer que sabe que para dar a luz hay que pasar por un parto, sabe que tiene que pasar por un sufrimiento, por un padecimiento, pero sabe al tiempo de todo esto que tras el sufrimiento hay la alegría de una vida, de un hijo. Así le pasa al cristiano. El cristiano sabe que la tristeza, que los padecimientos de esta vida son instrumentos de Dios para nuestra santidad. Dice Hebreos 12:11, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Las adversidades, las disciplinas, los problemas, las dificultades presentes no son causa de gozo, sino de tristeza. Pero el creyente sabe que Dios está detrás de toda tribulación, que Dios está detrás. Y por tanto no significa esto que se ría mientras la vida le golpea, mientras la vida le arrebata la salud, el trabajo o cualquier otra cosa. No, en ninguna manera. El cristiano conoce que Dios tiene un propósito con las cosas que le suceden y las sufre, las lleva con paciencia, las lleva con fe, pero sobre todo con conocimiento, sabiendo que detrás de cada cosa que pasa está Dios. Ni un pelo cae de nuestra cabeza sin el permiso de Dios. Ni un pajarillo cae sin el permiso de Dios. Por tanto, la tristeza temporal producida en el creyente por
las adversidades tienen un propósito, como puede ser, por ejemplo, el arrepentimiento. A través de una adversidad, Dios puede afligir a un creyente, quebrantar el corazón de un creyente, para que se arrepienta y con ello restaurarle a la salvación recibida. Dice en 2 Corintios 7, 9 al 10, me gozo, dice Pablo, me gozo, porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Pero la tristeza del mundo produce muerte. La gente del mundo se entristece por la pérdida de bienes temporales y materiales. Y la tristeza por la pérdida de cosas terrenas es una tristeza que conduce a la muerte, porque quien solo espera en los bienes terrenos, quien pone su confianza en las cosas materiales, obviamente no la tiene en Dios. Y esa persona anda por senda de muerte. Pero la tristeza que es según Dios, la que Dios produce a través de circunstancias, de situaciones, de adversidades, de problemas, la tristeza que Dios produce en una persona para quebrantar su corazón, para que se arrepienta, para que entienda lo que está bien y lo que está mal ante los ojos de Dios. Esa tristeza que lleva al arrepentimiento es una tristeza que produce vida, porque el arrepentimiento trae de parte de Dios perdón y vida. Por eso el dolor que el creyente siente por el pecado, cuando lo reconoce, cuando se arrepiente, cuando lo confiesa a Dios, el dolor que siente busca la limpieza de ese pecado de parte de Dios, para recuperar el gozo de la comunión con Él. En el Salmo 51, 8 al 12, el salmista nos habla de una experiencia que tuvo, primero de pecado y después de arrepentimiento. Y en la de arrepentimiento, él le dice a Dios, hazme oír gozo y alegría. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. En esta confesión, el salmista reconoce su pecado ante Dios, le pide a Dios que le devuelva el gozo de la salvación. Al confesarle su pecado, al esperar de Dios limpieza para esos pecados, él sabe que Dios le devolverá el gozo que ha perdido. Por tanto, el creyente que ha recibido el gozo de la salvación puede experimentar momentos temporales de tristeza, de pesar, de angustia por los problemas de la vida o por su pecado, hasta que se arrepienta de los pecados, no le volverá el gozo. Y hasta que reconozca el lugar de la aflicción, del dolor, de la tristeza, no le volverá el gozo. Pero además de estas reflexiones, ¿hay algo que podamos hacer para recuperar el gozo de la salvación? ¿Cómo recuperamos el gozo de la salvación? ¿Cómo lo recuperamos? En primer lugar, como hemos visto,
entendiendo el propósito de la tribulación, como hemos visto. Es importante, no hace falta que lleguemos a situaciones de gran angustia, de gran dolor. No hace falta que pasemos por grandes pruebas para que entendamos el propósito de Dios. Siempre que las cosas no sean contrarias, adversas, debemos pensar en el propósito que Dios tiene con aquello, con cualquier cosa adversa que nos pase, sea grande o pequeña. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios con esto? Esto que se nos ha tornado contrario, adverso. ¿Qué quiere Dios con esta puerta cerrada? ¿Qué quiere Dios con esta cosecha pobre? ¿Qué quiere Dios con lo que nos está sucediendo? La tribulación que nos angustia debe llevarnos a entender que Dios nunca nos abandona. Dios nunca nos abandona. Aun cuando Él traiga la adversidad a nuestra vida, la tribulación, aun cuando Él la traiga o la permita, como en el caso de Job, a través de Satanás, Dios siempre tiene un propósito y Dios nunca nos ha abandonado. Es frecuente que los creyentes, cuando se ven en tribulaciones o adversidades, piensen: Dios me ha abandonado. La gracia de Dios me ha abandonado. Es frecuente. Y esto añade angustia a la angustia de la dificultad o de la prueba. Añade otra angustia: el pensar que Dios nos ha abandonado. Pero la Biblia recalca, antes vimos un texto y ahora veremos otro, que la tribulación tiene un propósito santificador, redentor, de parte de Dios. Dice segunda a los Corintios 12, 7 al 8. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. 3 veces. Esta es la parte que quiero destacar en esta ocasión de este texto que hemos leído en otros momentos. 3 veces pidió Pablo por su sanidad. Quiere decir que entre un momento y otro, Pablo podía sentir que Dios no le había respondido. No le había respondido a la primera vez. Por eso oró una segunda. Y entre la segunda y la tercera vez, también Pablo pudo pensar que Dios no le había respondido. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios le había abandonado, porque Dios no le escuchaba, porque Dios no se interesaba por su salud. ¿Por qué? ¿Para qué aquella enfermedad? Y él, durante el tiempo que oró a Dios buscando sanidad, no se nos dice el tiempo que medió entre una oración y otra. 3 veces, 3 tiempos. En esos momentos, posiblemente Pablo pudo pensar, meditar sobre el por qué Dios no le había contestado a la primera vez, en el primer momento de su socorro. Pero Dios nunca se aleja de nosotros, nunca nos abandona. Aun cuando pasemos por valle de sombra de muerte, Dios no nos abandona.
aun cuando la barquilla de nuestra vida se zarandee por el viento y por la tempestad, el Señor no nos abandona. Por la adversidad, Dios nos modela para hacernos mejores personas, mejores cristianos, mejores hijos suyos. En 2 Corintios 12:9 dice el apóstol Pablo, me ha dicho, Dios me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo entendió que Dios tenía un propósito para su vida. Con aquella enfermedad, Dios tiene un propósito para tu vida. Con la enfermedad que padeces, tú, o la enfermedad que padece alguien cercano a ti, un ser querido tuyo, o con el problema por el que estás pasando, sea cual sea este, Dios tiene un propósito para ti. No sé cuántas veces has orado por tu problema. ¿Cuántas veces has pedido a Dios por tu problema? Pero si Dios no te ha respondido dándote la salida que crees mejor, la salida que tú consideras que deberías recibir, si Él no ha contestado hasta ahora, puede ser que esté diciendo, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. No significa esto que Dios no te vaya a contestar, que no te vaya a dar la salud a ti o a tu ser querido o la solución al problema. Pero puede ser que Dios tenga un tiempo distinto al tuyo. Que el tiempo de Dios no sea el tuyo. Y Dios esté esperando al momento oportuno para responderte. Y entender el propósito de Dios sobre aquello que te causa tristeza, sobre aquello que nos causa dolor. Entender el propósito de Dios nos devuelve el gozo y la firmeza. Dice 2 Corintios 12:10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esto que acabamos de leer puede parecer el idioma chino para algunas personas que me escuchan. Me gozo en debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Me gozo por estar enfermo. Me gozo porque mi padre, mi madre, mi esposa, mi esposo, mi hijo, mi ser querido esté enfermo. Me gozo porque no tengo trabajo. Me gozo porque tengo un problema grave. Me gozo. Es lo que está diciendo Pablo. Solo aquel que entiende que Dios tiene un propósito con lo que pasa, con lo que sucede, puede decir con la convicción y fe de Pablo, me gozo en el Señor, en medio de lo que me está sucediendo, me gozo. Por tanto, ¿cómo recuperamos el gozo? En primer lugar, entendiendo el propósito de Dios para nosotros. ¿Para qué? Entendiéndolo. Y hasta que lo entendamos, descansar en Él, confiar en Él,
hay un para qué. Lo sepas tú o no lo sepas. Lo sepa yo o no lo sepa. Siempre hay un para qué. Lo importante, cuando no sabemos para qué sucede algo en nuestra vida, lo importante es que sepamos que Dios sí lo sabe. Dios siempre lo sabe. Y que ese para qué suceden las cosas, siempre es bueno. Es bueno de parte de Él, porque a los que a Dios aman, todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas ayudan a bien. Y un creyente, al saber esto, siente gozo. El que sabe todas las cosas tiene cuidado de mí. Sabe por qué y para qué sucede lo que sea que esté pasando en tu vida o en mi vida en este momento. Por tanto, esto es lo primero que nos ayuda a recuperar el gozo. Todo tiene un propósito de parte de Dios. Él tiene cuidado de nosotros, siempre. Y en segundo lugar, mediante la oración. Claro, cuando hablamos de la oración, hay creyentes que oran cuando tienen problemas. Y parece que la oración no les funciona. Y sí, seguro que no les funciona. Porque no toda oración funciona. Cuando decimos que hay que orar cuando tenemos un problema, que hay que orar cuando hemos perdido parte del gozo, porque estamos pasando por aflicciones presentes y el gozo de la salvación queda empañado por el dolor. Cuando decimos que tenemos que orar, no queremos referirnos a una oración repetitiva, a algo cuasi mágico en el sentido de decirle algo a Dios y punto, y se acabó, ya hemos orado, ya hemos cumplido, y a partir de ahora, bueno, pues a ver qué pasa. No quiero referirme a la oración como rito. No. La oración puede ser un rito. Jesús lo dijo. Orando, no uséis vanas repeticiones. No uséis vanas repeticiones. Y Santiago dice, pedís y no recibís, porque pedís mal. Por tanto, la oración como rito no sirve para nada. Y si no sirve para nada, tampoco sirve para recuperar el gozo de la salvación. Cuando decimos que debemos de orar para recuperar el gozo, además de saber que todo tiene un propósito para Dios, queremos referirnos a un tipo de oración concreta. A la oración de la que habla Pablo en Filipenses 4:4 al 6. En este texto es donde Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Lo que vimos antes. Regocijaos en el Señor siempre. Es decir, estad siempre gozosos. Siempre. Y después de decir esto, Pablo dice, por nada estéis afanosos, dando a entender que hay situaciones en la vida que pueden traer tristeza, dolor y afán. Pablo nos dice, regocijaos en el Señor siempre. Y acto seguido, por nada estéis afanosos. Y ahora es cuando continúa diciendo, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y esta es la oración de la que hablamos.
La oración que recupera el gozo. La oración verdadera, en definitiva. La oración que sube a la presencia de Dios. La oración que da gracias a Dios por todo. Que cuando sucede algo malo en la vida, la persona no habla a Dios recriminándole, pidiéndole una explicación sobre el por qué le pasa tal o cual cosa, o mostrándole el miedo, la poca fe, la angustia. Cuando alguien ora de esa manera, no espere recibir cosa alguna de parte de Dios, dice Santiago. El que ora sin fe, no piense que recibirá cosa alguna de parte de Dios. Y la oración de la que estamos hablando, la oración con gratitud, es una oración con fe. Cuando una persona puede darle gracias a Dios, Señor, gracias porque perdí el trabajo. Señor, gracias porque la analítica me salió mal y tengo colesterol. O Señor, gracias porque acabo de tener un roce en el coche. Cuando un creyente puede dar gracias a Dios por cualquier cosa que le pase, sea buena o mala. Por las buenas seguro que damos gracias a Dios, todos, ¿verdad? Pero ¿y por las malas? Esto es lo que nos está diciendo Pablo. Regocijaos en el Señor siempre. No perdáis el gozo de la salvación. Aun cuando hayan situaciones en vuestra vida que quieran llevaros al afán, a la ansiedad, al miedo, a la angustia, a la tristeza, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracias. Es decir, cuando tengas un problema, da gracias a Dios por ello. Qué fe hay que tener para dar gracias a Dios por un problema. Qué fe, qué fe. Cuando se da gracias a Dios por un problema, cuando se da gracias a Dios, estamos teniendo gozo. Queremos recuperar el gozo, pero al mismo tiempo el gozo de la salvación que hay, lo estamos mostrando a Dios. Por eso dice en Filipenses 1:3 al 6, rogando con gozo por todos vosotros. Aquí está el gozo de la salvación, ese gozo que tenemos desde el principio y que nunca debemos perder. Cuando tenemos tristeza o angustia por problemas, desde el gozo de la salvación, desde el conocimiento de que somos salvos, hijos de Dios, de que tenemos la vida eterna, el perdón de pecados, desde esa experiencia de salvación, podemos orar a Dios, dándole gracias por todo lo que nos pasa. Rogando con gozo, dice Pablo, por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Qué palabras tan hermosas. Palabras de convicción, de fe en los planes y propósitos de Dios. El que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta el día final en que el Señor venga a buscar. Por tanto, esta fe, esta actitud de gratitud, de fe y de convicción recupera el gozo. Esta oración nos trae la paz de Dios, la paz de Dios. Y la paz de Dios lo que hace es llenarnos de pensamientos buenos y positivos. En los momentos de dificultad, nuestra mente, nuestro corazón, guiado por la angustia, nos puede llevar a pensamientos negativos. Me voy a morir.
me voy a sentir muy dolorido por esta enfermedad. Voy a padecer necesidad por esta situación precaria por la que atravieso. Los pensamientos negativos nos asaltan cuando tenemos problemas. Y estos pensamientos negativos quitan el gozo y traen tristeza. Pero dice el texto de Filipenses 4, 7 al 9. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, y el Dios de paz estará con vosotros. Quienes oran con gratitud y fe se llenarán de pensamientos buenos, positivos, que les llevará a recuperar el gozo, a tener pleno gozo, a disipar la tristeza, a disipar la angustia, a disipar todo sentimiento negativo. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de estar siempre gozosos. La salvación trae el gozo de Dios. La salvación produce gozo y felicidad en aquellos que en Cristo poseen la redención y la justificación de vida, paz y fe. Al gozo presente de los salvos se añadirá el gozo futuro de entrar en las moradas eternas, junto al Señor, donde será la plenitud eterna de felicidad. El gozo de la salvación no impide que padezcamos situaciones puntuales de tristeza. El cristiano tiene momentos de tristeza, de angustia y de dolor, que no quitan el gozo de la salvación, sino que conviven temporalmente con él. Las adversidades son para los justos, para los hijos de Dios, como los dolores de parto que traen después felicidad. Son instrumentos que recuperan la comunión con Dios a través de la santidad. ¿Cómo recuperamos el gozo de la salvación? Nos hemos preguntado. Primero, entendiendo que el propósito de la tribulación es acercarnos más a Dios, sernos mejores y más fieles cristianos. En segundo lugar, mediante la oración, con acción de gracias. Esto quita los ojos del problema y lo pone en Dios. La oración con gozo, fe y convicción en los planes y propósitos de Dios trae gozo. Quita la tristeza y trae gozo. En Juan 16, 22 al 24, Jesús dijo: ahora tenéis tristeza, pero nadie os quitará vuestro gozo. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Que el Señor nos bendiga y que siempre estemos gozosos. Amén. A Cristo doy mi canto, Él salva el alma mía, me libra del quebranto.
Si abandono el suelo, veránme ir a adorarte, los ángeles del cielo. Ensalce nuestro canto, tu sacrosanta historia es nuestro anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos habla del gozo que hemos recibido en la salvación. Gracias, Señor, por ese gozo, porque la paz contigo, el perdón de nuestros pecados y la vida eterna nos dan gozo. Gracias, Padre. Gracias también porque un día estaremos en las moradas eternas y eso también supondrá un gozo aún mayor. Bendito seas por ese gozo de la salvación. Ayúdanos a disfrutar siempre de él. Sabemos, Señor, que hay cosas en esta vida que nos entristecen, que nos preocupan, las enfermedades, los problemas materiales, los problemas con otras personas. Señor, sabemos que a pesar del gozo recibido, hay cosas que nos traen tristeza y pesar. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender el propósito de la adversidad, que sepamos que tú tienes un propósito siempre con ella, bueno, y también que cuando acudamos a ti para pedirte en nuestros problemas y dificultades, que lo hagamos con acción de gracias, con fe, con contentamiento, con esa actitud de confianza plena en ti. Ayúdanos, Señor. También te queremos dar las gracias por los enfermos. Gracias, Señor, porque tú tienes un propósito y sabemos, Señor, que tú vas a hacer tu obra en cada persona por la que pedimos. Gracias, Señor, por Ángeles. Gracias por Carmen Teresa. Gracias por Susana. Gracias, Señor, por el padre de Josefina. Gracias, Señor, por aquellos que son mayores o vulnerables. Gracias, Señor, por lo que sucede en nuestro entorno, a nuestro alrededor. Gracias por todo, Señor, por todo lo adverso, lo contrario que nos acontece, porque tienes un propósito. Gracias, Señor. Hágase tu voluntad en esas cosas, así como en los cielos, también en la tierra. Y gracias, Señor, porque sabemos que un día, al estar contigo, nos darás la respuesta final a tantas cosas que ahora no sabemos y que cuando estemos contigo todo será distinto. Bendito seas, oh Padre, por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos.